Bueno, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar por favor si se puede ver la pantalla? Oxy se escucha un poco como si estuvieras donka. Su audio no se escucha bien. Hola, hola. Ahora sí, tal vez. Está igual. Sí, igual. Tal vez ahora, por favor. O sigue, se escucha más. Sí, se escucha mal. Bueno, ahora sí logran escucharme bien. Sí, Oxy, está mejor. Ahora sí, ya. Entonces empezamos la clase. Nos quedamos en un ejercicio, no sé si lo han resuelto. Ayer lo pasaron con el doctor, ¿no? Entonces eso nos va a dar un poco más de tiempo. Ok. ¿Alguien ha resuelto este ejercicio? Por si acaso, tal vez. O era, no era ese. ¿Alguien resolvió el ejercicio? No. Ya, entonces vamos a empezar resolviendo este ejercicio, que es de un examen pasado. Y ya empezamos. Ok, listo. Entonces, a ver, el ejercicio nos dice esto. En la siguiente figura se muestra una compuerta totalmente sumergida con forma de semicírculo. El fluido tiene una gravedad específica igual a S y la compuerta tiene un radio igual a R. La parte superior de la compuerta está a H metros de la profundidad. La compuerta es inclinada con un ángulo de alfa respecto a la horizontal del pelo de agua, ¿no? Determinar el empuje hidrostático sobre la compuerta y su punto de aplicación. Y el momento que crea la fuerza hidrostática con respecto a la base del semicírculo. Para empezar, ya. Nos piden la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre la compuerta, ¿no? Aquí está, ¿dónde está? El empuje hidrostático. Y de eso tenemos una fórmula que ya hemos dicho, que esa fuerza va a ser igual a el peso específico por la altura subcentroide por el área. Esa es la fuerza hidrostática. Tendríamos que hallar el peso específico y ya lo tenemos. El peso específico va a ser igual a la gravedad específica por el peso específico del agua. Listo. Entonces tendríamos que también hallar H a su centroide y área ya lo sabemos, es el área de un semicírculo, el área de la compuerta. Entonces, listo, empezamos por eso, por hallar la fuerza hidrostática. Vamos a poner acá cálculo del alto centroide. Cálculo de HC. Entonces, el centroide acá, si se fijan acá al costado, a la izquierda inferior, al costado en el medio,
Nos dan datos de inercia en XX, nos da datos de inercia en XY. En este ejercicio el doctor les puso esos datos, las fórmulas, ya para que ustedes directamente reemplacen y no tengan que hallar esas inercias de la figura de la compuerta. Entonces, usualmente yo creo que ya igual en el examen igual les va a poner, no lo sé. Y si no les pone, entonces la fórmula de inercia yo creo que va a ser una figura fácil, ¿no? Sencilla, como un cuadrado o un rectángulo. En caso de que sea una figura más difícil, más complicada, les va a poner directo la fórmula, así que no hay preocupaciones tanto respecto a este tema. Entonces hallemos la altura de HC. La altura de HC es la profundidad que existe desde el pelo de agua hasta el centroide de la figura, de la compuerta en este caso. Entonces, para empezar, tendríamos que hallar el centroide de la compuerta. Y aquí nos dan la fórmula del centroide de la compuerta. Acá dice, si se fijan, el centro de gravedad desde la base del semicírculo. O sea, este semicírculo va a tener un centro de gravedad, acá, por decir, y esa fórmula que nos dan es para hallar esta distancia desde la base del semicírculo. Ese lo vamos a denominar como CG, esa distancia. Entonces, esta distancia, por ende, a partir del centroide hasta este punto, va a ser simplemente R, el radio, menos el centro de gravedad, ¿no? Lo vamos a denominar como C. Listo. Ya hemos definido el centro de gravedad de la compuerta. Ahora, para hallar HC tendríamos que hallar C, ese tramo pequeñito. H, a ver, vamos a poner los valores. H nos dice que vale 8.5 metros. Entonces lo ponemos acá. Podemos hallar directamente esta distancia. Esa distancia lo vamos a denominar como A. Ya, y esa distancia es la que vamos a hallar ahora. Entonces sería el seno del ángulo, va a ser igual a, disculpen, problemas con el lápiz. Seno del ángulo alfa es igual a, el cateto opuesto en este caso sería H sobre A. Y lo que queremos hallar es A. Entonces A sería igual a, por favor, si ya tenemos ahí todos los datos, ¿me pueden dictar el valor de A? A sería H, que sería 8.5, ¿no? Sobre el seno de 45. ¿Me pueden dictar ese valor, por favor? ¿Cuánto vale A? 12,02. Gracias. 12,02. Con 3 decimales, por favor. 12,021. Metros, ¿no? Porque la altura está en metros. Entonces A va a valer 12,021. Ahora hallemos C. Entonces C va a ser igual a el radio, hemos dicho, menos el centro de gravedad. El radio vale, en este caso, tenemos como dato 1.2 menos el centro de gravedad. El centro de gravedad tenemos como fórmula. Entonces, 4 tercios por el radio, en este caso el radio es 1.2 sobre pi. Por favor, díctenme otra vez ese valor.
0,691. Gracias, 0,691 metros. Listo, entonces si se dan cuenta ya hemos hallado YC, que es, para empezar, me olvidé de algo muy importante. Tenemos que poner nuestro eje de coordenadas y hasta vamos a extender esto, ya no es necesario, ¿no? Hasta el pelo del agua y esto va a ser X. Entonces, desde el origen de nuestro eje de coordenadas podemos hallar YC, que es la distancia al centroide de la compuerta. Sería toda esta distancia desde el origen, ¿no? Este sería YC. ¿Y qué YC va a ser igual a la sumatoria de A más C? Simplemente, ¿no? Y A vale 12.021 más C, que vale 0.691. ¿Cuánto sale YC, por favor? 12,712. 12,712, gracias. Listo, entonces este dato YC ya es un dato muy importante porque para hallar el punto de aplicación de la fuerza hidrostática ya sabemos las fórmulas, ¿no? Que es igual a X de presión, o sea, el punto de aplicación de la fuerza en X de la fuerza hidrostática va a ser igual a X centroide más la inercia en XY sobre YC por área. Y al igual que en la coordenada Y tenemos Y que va a ser igual a YC más la inercia XX sobre YC por A. Y aquí ya hemos determinado YC, que vale 12.712. Muy bien, entonces estamos determinando ahorita primero la fuerza hidrostática y después vamos a determinar el punto de aplicación, pero ya hemos determinado YC. Entonces determinemos la profundidad a su centro de gravedad. ¿Qué es lo que tenemos que determinar esto? Por decir, este punto, su centro de gravedad va a estar aquí, ¿no? Sacando algunas líneas acá. Entonces la HC va a ser desde el pelo de agua hasta ese centro de gravedad. Y como ya tenemos YC, simplemente ya tenemos el ángulo y por seno del ángulo ya hallamos HC. En este costado lo vamos a hacer, que va a ser seno de 45, va a ser igual a HC por YC, sobre YC. De aquí, ¿cuánto vale HC, por favor? YC ya tenemos, ¿no? 12.712. Ocho coma 989. 989. Muchas gracias. Listo, entonces ya tenemos HC. Ya tenemos el peso específico, ya tenemos HC y el área simplemente va a ser el área de un círculo partido a la mitad, ¿no? Vamos a hallar el área entonces, lo que nos falta. Siguiente página, entonces acá vamos a poner 2 como paso número 2, determinación del área. Determinación de disculpen, mi letra tengo problemas con el lápiz, listo. Como ya sabemos, el área de un círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el área de un semicírculo, por ende, va a ser esto dividido entre 2, simplemente, ¿no? Ya. Tenemos radio, entonces simplemente lo multiplicamos el radio por 2.
Esto es fácil. Ya, el diámetro del radio era 1.2, sí, sí, 1.2. Multiplicado por 2 para tener el diámetro, 1.2 al cuadrado sobre 4 y por 2, ¿no? Listo, entonces el área, ¿cuánto va a ser, por favor? ¿Cuánto va a ser el área, muchachos? 2,262. 262. Esto sería metros cuadrados. Listo, ya tenemos otro dato ya, y ya podemos ya hallar la fuerza hidrostática. Reemplazando, la fuerza hidrostática va a ser el peso específico por HC por A. Entonces, reemplazando valores, el peso específico, ¿cuánto hemos sacado? ¿Aún no hemos hallado? No, no hemos hallado todavía. Pero entonces simplemente es la gravedad específica por 9.810. La gravedad específica tenemos que es 1.1 como dato, ¿no? 1.1 por 9.810, que es el peso específico del agua. HC tenemos, ¿cuánto es HC? ¿Dónde está? 8.989. 8.989 por el área que ya hemos hallado también, 2.262. El resultado, por favor. Esto va a estar en newtons, ¿no? Y ahí ya tendríamos el resultado de la fuerza hidrostática de empuje. Me sale 219.414. 219.414 sin decimales. Con decimales, coma, 676. 676. ¿Listo? Sí, está bien. Correcto, eso es el resultado. ¿Alguna duda hasta esta parte? Ya hemos hallado el primer inciso, se podría decir que nos piden que determinar el empuje hidrostático, ¿no? Es la fuerza. ¿Alguna duda? Ahora vamos a hallar su punto de aplicación. Listo. Entonces hallamos eso. Ya que no hay ninguna duda, hallamos el punto de aplicación. Ok. Primero determinemos X. Acá vamos a poner determinación del punto de aplicación, ¿no? Listo. Que hemos dicho las fórmulas, entonces primero vamos a hallar de X, que XP va a ser igual a XC más la inercia en XY sobre YC por el área. El área ya lo hemos hallado, YC también. Lo que tendríamos que hallar es XC y la inercia en XY. Que lo tenemos, ¿no? Como dato, el ejercicio ya nos daba como dato la inercia. XC, empezamos por XC. Si pueden ver, si lo notan, el radio de la compuerta de este semicírculo cabe justo acá. ¿Esto qué significa? Que este eje Y pasa por esto, por este radio. O sea, si esto lo ponen en el plano, lo introducen, ¿no? Porque esto es un perfil que nos está mostrando el ejercicio de cómo es la compuerta.
Si lo introduce, entonces ese eje pasa por el centro de este semicírculo. Entonces el centro de gravedad está en el centro también de este semicírculo. O sea que XC es 0. ¿Por qué? Porque no hay distancia. Este centroide de este semicírculo no recorre una distancia en el eje de coordenadas X. Y por ende es XC va a ser igual a 0. Entonces de ese análisis decimos que XC va a ser igual a 0. Pero no XP no va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos la inercia, tenemos que hallar, esto nos va a botar un valor, esto nos va a YC nos va a botar otro valor, el área igual. Entonces sí, XP va a tener un valor respecto de las coordenadas que nosotros hemos puesto, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Por qué he puesto XC igual a 0? Sí, sí, porque X es igual a 0. Ok, entonces aquí, lo voy a hacer aquí, en este plano. Acá tenemos el eje de Auxi, coordenadas que pues, dime. ¿Alguien quería hablar? Ok, entonces, a ver, sigamos. Este es el eje de coordenadas que he puesto en este perfil de agua. El eje Y va a pasar justo por el centroide de esta compuerta. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esta distancia que nos dan acá, que estoy poniendo en verde, es R. ¿Por qué? Por estas líneas segmentadas que nos mostraba el ejercicio, ¿no? Entonces, como la totalidad de esa distancia R es el radio de este semicírculo, por ende va a pasar el eje de coordenadas por ahí, porque tiene que pasar por el perfil ya nos muestra esto, ¿no? O sea, yo en el perfil ya estoy poniendo que el eje de coordenadas va a ir así, en este sentido, en y en X. El eje Y está pasando desde la base de esta, ¿qué se podría decir? De este envase, que va a ver, lo voy a hacer en negrito. Y con esa distancia A más R, esa va a ser la totalidad de todo ese eje. Entonces, por ende, digo que el eje Y va a pasar por el medio. Ya a ver con el otro ejercicio, no sé si hicieron con el doctor un ejercicio de una compuerta triangular. ¿Hicieron? No, Auxi. Entonces yo creo que ya lo van a hacer o vamos a tener que hacerlo conmigo. A ver, vamos a ver. Pero a ver, ¿cómo yo me doy cuenta de que ese eje Y pasa por el centroide de este semicírculo? ¿Por qué? Porque esta distancia R, o esta distancia que nos están mostrando aquí, vale R. Entonces, este eje de coordenadas va a pasar justo por ahí. O si no, nos hubiera especificado también, ¿no? Que el eje de coordenadas pase por acá. En ese caso, XC ya no vale justo por la esquina. A ver, le voy a dibujar otra vez. Hubiera pasado por la esquina del semicírculo, pero no es así, porque no nos ha especificado. En caso de que no nos especifiquen, entonces directamente tomamos esta distancia R. Y esta distancia R, ¿dónde se da en este semicírculo? En el centro. Si ponemos si queremos trazar el eje Y con tal de que haya una distancia R, si ponemos desde acá, por decir, más acá, esta ya no va a ser una distancia R, va a ser menos que R, ya no va a ser la totalidad del R. Entonces, ¿en qué punto R va a dar en su totalidad de un semicírculo? Desde su centroide hasta acá, ¿verdad? Todo esto. Por eso digo que el eje Y pasa por ahí.
Ahora sí está claro. Más o menos la compuerta está así, más o menos, así, a la mitad. Esto va a valer R de este semicírculo. Si lo miramos desde esa perspectiva, ¿no? Porque nos muestran simplemente solo el perfil. Listo, entonces continuando, como aquí está su centroide, en X no recorre nada en X. O sí, nada, recorre cero. Por eso que digo que XC vale cero. Pero sin embargo, YC sí tiene un valor, ¿no? Entonces ya eso lo vamos a calcular más adelante. Entonces XC vale cero. Hallamos la inercia XY, que nos dan como dato. Nos dan, no nos dan como dato, pero nos dan la fórmula, ¿no? Acá está. Que a ver, XY va a ser igual, esto lo voy a borrar, no puedo distinguir. La inercia XY va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 8. Entonces, inercia en XY va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 8. ¿Listo? Ya tenemos YC, ya tenemos la inercia XY, ya tenemos área, entonces podemos hallar XP. Reemplazando datos. XP va a ser igual a XC, que es 0, más la inercia en XY, que va a ser pi por radio, que es 1.2 a la cuarta sobre 8 sobre YC, que no lo tenemos como dato en la anterior página, 12.712. 12.712. Eso vale YC. Área tenemos acá, también ya le hemos hallado 2.262. Listo, entonces XP va a valer ¿cuánto? ¿Alguien? Me sale 0,028. Sí, está bien, 0,028 metros. Perfecto. Ya hemos hallado, ese es el resultado. Ahora, ¿por qué sale tan pequeño? ¿Por qué? Porque los centros de gravedad y el centro de presión no están muy lejos. Simplemente por decir, acá voy a hacer una muestra de una figura. Acá va a estar su centro de gravedad, ¿no? CG. Y el centro de presiones va a estar a nada de ese centro de gravedad. Centro de presiones. Y eso es lo que hallamos al hallar XP y YP, donde actúa la fuerza hidrostática. Listo, está bien, correcto. Entonces ahora procedemos a hallar YC. YC hemos dicho que va a valer igual no, YP, ¿no? El YC va a ser igual a YC más la inercia en XX sobre YC por A. Ya tenemos YC, tenemos A, solo faltaría la inercia en XX, que nos dan como dato nuevamente. La inercia en XX nos dice, en el ejercicio nos dan, en XX, acá está, va a ser pi radio a la cuarta sobre 8 menos 8 novenos radio a la cuarta sobre pi. A ver. Que era pi por el radio a la cuarta sobre 8 menos 8 novenos por radio a la cuarta sobre pi. Sí, era así. Pi radio a la cuarta, 8 menos 8 novenos
radio a la cuarta pi. Perfecto. Entonces procedemos a reemplazar los datos simplemente. YP va a ser igual a YC. YC, ¿cuánto era? No me acuerdo. 12.712. 12.712 más la inercia en X, que va a ser igual a pi por radio, que es 1.2 a la cuarta sobre 8 menos 8 novenos por radio a la cuarta, 1.2 a la cuarta sobre pi. Tenemos YC, que es igual a 12.702 por área que hemos hallado, que es 2.262. 2.262. Y ya tenemos YP. ¿Cuánto es, por favor? ¿Alguien? A ver. José Manuel Hinojosa, ¿cuánto es el resultado, por favor? Sí, a mí me sale 12.72. Sí, está bien, correcto. Listo. Ese es el resultado. Acá mismo lo voy a escribir XP y XP, ¿cuánto nos salía? 0.028. 0.028. Y ya está, con esto ya hemos respondido al inciso B, se podría decir. Eso es ahí. Ahí en estas coordenadas es donde actúa la fuerza hidrostática respecto a los ejes que nosotros hemos colocado, ¿no? Respecto a estos ejes. X, Y y X. Listo. Pasamos. ¿O alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? Todo está claro, ok. Entonces, pasemos. A ver, dice, ya hemos hallado el empuje hidrostático, su punto de aplicación y el momento que crea la fuerza hidrostática con respecto a la base del semicírculo. Listo. Nos dice que ya es el momento. Ponemos determinación del momento. Acá está. Esta va a ser nuestra compuerta, ¿no? Este es el radio. Esto va a valer R. Esta va a ser nuestra compuerta, vista desde el perfil. Nuestra compuerta es un semicírculo y nosotros lo estamos viendo tipo así, desde un perfil, donde solo se puede apreciar el radio R, la totalidad de la longitud, ¿no? Listo. Ahora, tenemos la fuerza hidrostática que actuar acá. Esta fuerza F, que ya la hemos hallado en el inciso A. Ahora, esta es la compuerta y a partir de aquí viene aquí y aquí está nuestro eje de coordenadas, ¿no? Así. Aquí está X y aquí está E. Hemos hallado el centroide de esta compuerta que va a estar ahí y hemos hallado su ubicación del centroide que va a ser YC.
O también el punto de aplicación, ¿no? Para ver el centroide con una distancia de YC. Listo. También hemos hallado la distancia del punto de aplicación respecto a nuestro eje de coordenadas hacia el punto de aplicación de esta fuerza F, que es YP. Listo. También conocemos esta distancia desde la base del semicírculo al centroide. Era más abajito. Desde el centroide aquí, que lo hemos denominado como CG, que es medido desde la base del semicírculo, ¿no? Esta es nuestra compuerta. Listo. Tenemos esas distancias. Ahora tenemos que hallar que nos pide el momento que se genera a causa de esta fuerza hidrostática respecto a la base del semicírculo. ¿A qué se refiere? Que hallemos este momento simplemente. Si se dan cuenta, esto va a funcionar como tipo una bisagra, la base del semicírculo, si pueden imaginarse. Y esta fuerza F, ¿qué va a provocar? Que provoca un momento respecto a este punto, a la base. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el momento ya conocemos desde física, ¿no? Que es fuerza por el brazo. B. Y este B va a ser igual a esto. Fuerza por el brazo. El brazo siempre es perpendicular a la fuerza. Listo. Este momento es generado por esta fuerza. Es la única fuerza que actúa en este caso. No nos dice que consideremos el peso de la compuerta, si no nos hubiera dado el peso, el valor del peso de la compuerta, pero no nos dan. Si leen otra vez, no nos dan el peso de la compuerta. En otros ejercicios sí les pide que consideren el peso de la compuerta. Les va a dar el valor como W, no sé, pero les va a especificar, ¿no? Este peso de la compuerta se lo pone como una fuerza acá. El peso de la compuerta actúa en el centroide de esta compuerta. O sea, si en caso de que tuviéramos y nos hubiera dicho de que consideremos este peso de la compuerta, entonces tendríamos que colocar esta fuerza así, desde el centroide, que va a bajar como W, por decir. Que es diferente al punto de aplicación de F, ¿no? F está más abajito del centroide. Y su brazo igual sería aquí fácil, ¿no? Sería CG, su brazo, TW. Pero como en este caso no nos pide que consideremos el peso de la compuerta, no lo consideramos, porque tampoco nos dan el peso. Entonces no lo consideramos. Pero en caso de que sí les dice, entonces lo consideran y ya, simplemente no. Entonces ya, solo tenemos una fuerza y tenemos que hallar el momento respecto a la base de esta compuerta. Y la única fuerza que actúa es la fuerza de empuje hidrostática. Entonces sería la fuerza F por B. Hallemos B. B, ¿qué va a ser igual? A ver, si hacemos geometría podemos hallar que a ver. Tenemos YP, YG, el radio. A ver, ¿alguna sugerencia para hallar B? ¿Alguien? A ver, tenemos YC, tenemos YP. YP es más grande que YC, obviamente. Auxi no es dato. Claro, no es dato, pero tenemos que hallar. Aquí tenemos los datos suficientes. Tenemos YP, tenemos YC, tenemos CG, tenemos todos los datos, tenemos R, como para hallar B. Les preguntaba, ¿alguien
¿Tiene alguna idea de cómo podemos hallar B haciendo aquí, qué se podría decir? Geometría. ¿No sería CG más YC menos YP? CG más. Exacto. Bien, bien, bien ahí. Entonces, B va a ser igual a CG más YC menos YP. CG más YP más YC menos YP. Correcto. Muy buena. Todos entendieron por qué, ¿no? Simplemente es geometría. Entonces, reemplazando datos ya tenemos B. CG, ¿cuánto vale? No, no tenemos los acá en anterior. Sí, CG hemos hallado. Ay, CG es 4/3 de radio por pi. Sobre pi. 4/3 radio sobre pi. 4/3 radio sobre pi. Más YC. ¿Y YC cuánto es YC? 12.712. 12.712 menos YP. YP 12.72. Listo, entonces, ¿cuánto vale B? Por favor. Radio es 1.2, ¿no? Y en ese B vamos a poder hallar el momento y la fuerza va a ser igual a ver, ¿cuánto era? 21.94.14.68. ¿Ve cuánto vale, por favor? María Fernanda Carrasco, por favor, ¿cuánto vale B? María. Ok, creo que no, alguien no está en clases. María del Carmen, ¿cuánto vale B, por favor? ¿Alguien? Entonces, a ver, José Antonio. Vale 0.501. 0.501. Muchas gracias, José. Entonces ya tenemos B, 0.501. La fuerza F hemos dicho que va a valer igual a, ya hemos hallado, ¿no? Que es 21, perdón, 21.9414.68 por B, 0.501. Entonces, ¿el momento cuánto es? $109.991,66. 109.900, 91. 991. Sí, 66. Que serían newtons por metro. Siempre las unidades, no se olviden. Y ya hemos resuelto este ejercicio, que era un ejercicio de examen. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, ¿no? Entonces pasamos al otro ejercicio. ¿Alguna pregunta? Ramiro. No, sí, está claro.
Listo. Es importante que entiendan este ejercicio entre ellos lo examen, entonces, si entienden ya se van a poder defender en el examen, ¿no? Entonces haremos este siguiente ejercicio que trata sobre una compuerta con dos fluidos. Este igual ha sido un ejercicio de examen, si no me equivoco era del 1-2020. Hoy lo vamos a resolver. Y vayamos a su enunciado. Mm, listo. A ver, el ejercicio 9, ¿qué nos dice? La compuerta rectangular AB tiene una longitud de M, ¿no? Ha debido ser L. Creo que es un error de typeo, a ver. Una longitud de M. Ah, de ancho. Ah, ya, nos dan el ancho de esta compuerta. Es una compuerta rectangular, ¿no? Esto es L y este ancho va a ser M. Y pesa W. Ah, aquí ya ven, no, en este ejercicio nos daba el peso de la compuerta. Seguramente el ejercicio nos va a pedir el momento en algún punto. Y pesa W, sumergida, ¿no? Esta está conectada a una bisagra en B y se apoya suavemente en A, por lo que se puede despreciar esta fuerza para hacer el diagrama de momentos, ¿no? Determinar la altura H a la cual la compuerta empieza a abrirse. Ok, este ejercicio es larguito, pero ya vamos a poder acabarlo en media hora ya. Tenemos dos fluidos, una misma compuerta. Ya, entonces para empezar vamos a trabajar con el fluido 1. Nos dan sus pesos específicos del fluido 1, ¿no? Sí. Trabajamos con el fluido 1. Con el fluido 2, ya que no nos dan H. Entonces primero nos planteamos el eje de coordenadas para el fluido 2. Ahí va a estar y hasta donde toque el pelo de agua lo extendemos, hasta ahí va a ser, y desde ahí va a empezar a salir X. Listo. Como se dan cuenta, en este ejercicio la compuerta es un rectángulo, por eso ya no nos dan inercias en XY, ya no nos da la inercia en XX. Así que nosotros tenemos que hallar eso. Como es un rectángulo, deducimos que XP va a ser igual a XC, ¿no? Listo. Entonces, ahora, a ver cómo empezamos. ¿Qué nos piden ayer? La altura H, a la cual la compuerta empieza a abrirse. Este fluido 2 es más denso. A ver, por ende, entonces esta compuerta se va a abrir así, hacia abajo, ¿no? Listo. Ya, analizamos el fluido 2 en todo caso. Vamos a ver cómo se hace. A ver. Esta fuerza, este fluido 2 va a ser una fuerza. Le vamos a llamar F2, por decir. F2. F2 ya hemos dicho que va a ser igual a el peso específico por su altura al su centroide y por el área. Tenemos el peso específico, ¿por qué? Porque ya tenemos la gravedad específica. Tenemos la altura, no tenemos.
Nos falta, y el área simplemente va a ser base por altura, ¿no? Entonces hallamos HC. HC va a venir desde el centro de la compuerta. Lo vamos a poner acá su centro. Ahí va a ser su centro aproximado, ¿no? Y desde el pelo de agua hasta ese centro va a ser HC. HC2 podemos llamarlo. HC2. Ahí ya, H. No puedo escribir, es muy chiquito ya. Entonces hallamos ese HC. A partir. Tenemos H2 que va a valer 5 pies. Tenemos H1 que va a valer 8 pies. Tenemos D que vale 6 y L que vale 10. Entonces el centroide de esta compuerta está fácil de determinar, que va a ser AL medios. L vale 5, diré 10. Entonces por ende el centroide va a estar a 5 de distancia. Y por ende va a estar a la mitad de D y a la mitad de H. De aquí a aquí va a ser D medios. De aquí va a ser H1 medios. Listo, entonces ya podemos hallar el HC. HC simplemente va a ser la suma de H2. Aquí lo tenemos como dato, H2. Más H2 simplemente es hasta ahí. Sería H1 medios, ¿no? Entonces la altura, su centroide va a ser H2, que vale 5 pies, más H1, que vale 8 pies medios. HC, por favor, ¿me puede dictar el valor HC? 9 Apúrense, Auxi. muchachos. 9. Cabalito. Cabalito, sí, ¿no? ¿O no? Ya, supongamos que sí. HC. Entonces ya tenemos todo. Entonces simplemente llamamos la fuerza 2 rápido, que va a ser el fluido 2 con 1.13. Nos dan como dato, ¿no? La gravedad específica por 9.810, que va a ser el peso específico del agua, por HC, que va a ser 9, por el área, que va a ser base por altura. En realidad la base va a ser el ancho, que nos ha dado como M, ¿no? Aquí está el área de esto, de este cuadrado. M por L. M vale 6 por L y L vale 10. ¿Cuánto vale la fuerza F2? Por favor. La fuerza F2, chicos, rápido. Se nos va la hora. No vamos a poder acabar este ejercicio. Ok, vale 38, 13, 7.5 newtons. Ok, listo. Entonces tenemos la fuerza F2 que Auxi, ¿no ahí. deberíamos haber tomado el valor de 62.5 en vez de 9.810? Ah, claro, sí, perdón. Las unidades. Muy bien, gracias por eso. Sí, tienes mucha razón. El peso específico del agua, no estamos hablando en estamos en el sistema inglés, ¿no? 62.5. Sí, gracias por ello. Ahora sí. Me imagino que le sale ese valor, ¿no? Ya, entonces sigamos. A ver, ¿dónde está?
¿Le sale eso? Por favor, ¿me confirman? Sí, 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 Auxi. Ya. Listo, ya tenemos calculada la fuerza F2. Su punto de aplicación, tenemos que hallar su punto de aplicación. Han visto, se necesita. Podríamos hallar YC. Sí, tendríamos que hallar YC, porque en el anterior sí hemos usado. Entonces hallamos su punto de aplicación fast. Y ya, a esto lo borramos. No puedo borrar. Ya. Entonces hallamos el punto de aplicación de esta fuerza F2. Y a ver, otra vez, acá tenemos la compuerta. Acá está o simplemente ya usamos la fórmula. YP va a ser la YC más la inercia en XX sobre YC por área. YC no hemos hallado, pero podemos hallarlo rápido. YC, a ver, el centroide va a actuar a, este valor es de aquí es H2, nos dan como dato, ¿no? Aquí está. Y de aquí a aquí hasta su centroide es H1 medios. H1 medios. Mm, Tenemos esa altura. Acá hay una distancia que, a ver. A ver, ¿alguien alguna idea de cómo hallar YC para el fluido 2? Geometría en esta parte. Eric. A ver, tenemos... tendría que ser en función de H. No, no es necesario, ¿no? Tenemos este valor. Ujú. Claro, aquí vamos a hallar un ángulo que podría servirnos, que lo vamos a llamar alfa. Alfa va a ser igual a tangente al menos 1 de H1 sobre D. ¿Cuánto vale alfa, por favor? 53.13. Gracias. 53.13. Este ángulo, repetir dónde. Acá. Este ángulo alfa que hemos hallado se va a repetir acá. Alfa. Entonces, si tenemos la distancia sustentroide, que es HC, ya podemos hallar YC, ¿no? Entonces tenemos algo así. Acá tenemos HC y esto es lo que queremos hallar, YC. Pero tenemos este ángulo que es 53.13.
Esto lo vamos a aventar alfa y alfa va a ser igual a 53.13. HC, ¿cuánto vale? 9. Entonces de aquí hallamos ya C. Sen de alfa va a ser igual al cateto puesto HC sobre hipotenusa. YC va a ser igual a HC sobre sen de alfa. ¿Me pueden dictar el valor, por favor? HC sobre sen de alfa, HC 9, alfa 53.13. Y este va a valer 11.25. 11.25. Muchas gracias. Entonces ya tenemos y podemos hallar YP. Inercia en XX, la inercia en XX de un rectángulo, de un cuadrado, ya hemos dicho que vale 0. Por ende, no, perdón, esto era en X, me estoy equivocando. Perdón. La inercia de un cuadrado en XX es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Esto está en las tablas de inercia que les he pedido que se descarguen. No sé si se han descargado en las tablas ahí. Ahí pueden encontrar esta inercia. Base por altura al cubo sobre 12. Listo, entonces nuestra base respecto a nuestro eje X va a ser M, ¿no? Y escribimos entonces esta base va a ser igual a M, nuestra base, que la base siempre es paralela al eje X, y en este caso es M. M vale 6 pies por la altura de la compuerta. La altura de la compuerta vale L. L vale 10. 10 al cubo sobre 12. ¿Cuánto vale la inercia en X, por favor? 500. ¿500? Sí. Ya, muchas gracias. Listo, entonces el área simplemente va a ser base por altura, que va a ser M por L, y M vale, ¿cuánto hemos dicho? 6 por 10. Esto va a ser igual a 60 metros cuadrados. Tenemos todos los datos y reemplazamos toda la No son fórmula. pies. ¿Cómo? Las unidades son en pies. Ay, perdón, sí, perdón. Pies a la cuarta. Esto igual es en pies. Le pondremos feet al cuadrado. Entonces, reemplazando los datos a la fórmula, ya se va a valer esto igual es pies. Perdón por ello. 11.25 más la inercia en X, que va a ser 500 sobre YC, 11.25 por el área que es 60. ¿Cuánto vale YP, por favor? Once punto noventa y nueve. 11.99 pies. ¿Listo? Ya tenemos el punto de aplicación de la fuerza F2. Ahora tendremos que hallar la fuerza F1. La fuerza F1 va a actuar igual. No se puede decir que va a ser en el mismo punto que la fuerza F2, pero hallando su punto de aplicación vamos a saber exactamente dónde actúa. Pero lo único que sabemos es que no actúa en el centro de gravedad. Esta fuerza F1. Entonces hallamos, a ver. Acá vamos a volver a traer el gráfico.
Listo. A ver, entonces tenemos la fuerza F1, perdón. El centroide de esta compuerta va a estar por decir ahí. Y ya. Nos planteamos nuestro eje de coordenadas. Que tiene que extenderse hasta el pelo de agua, hemos dicho, ¿no? Pasando por la compuerta y ya. Y que simplemente va a ser perpendicular allá. Listo, ese es nuestro eje de coordenadas para el fluido 1. Empezamos hallando F1. F1 va a ser igual al peso específico por su altura al centroide por el área. El peso específico ya lo sabemos, lo único que tendríamos que hallar es HC, que va a ser la altura desde el pelo de agua hasta su centroide. No va a ser el mismo, por obvias razones, ¿no? El pelo de agua está más arriba. Pero, sin embargo, igual, entonces podremos decir que HC va a ser igual a esto que se llame A más H2 menos A más, perdón, H1 medias, ¿no? De donde también decimos que esta altura H que nos están preguntando va a ser igual a perdón. H2 va a ser igual a H2 más A. Listo. Entonces, acá tenemos una variable, lo dejamos como variable, pero esto sabemos que es 9. Creo que fue mala idea ponerle A, pero ya, a ver, más pequeñito. Ya ahí esto es 9. Listo. Entonces tenemos HC, ya despejamos en la fórmula para hallar la fuerza 1 de empuje. La fuerza 1 va a ser igual al peso específico, que va a ser la gravedad específica, que es 0.87 por 62.5, el peso específico del agua, por su altura HC, que va a ser 9 más A, y por el área, que va a ser 60. Sí, 60. Entonces F1 va a ser igual a, despejando todo esto, nos saldría que F1 va a ser igual a 32.62.5 por A más 4, ¿o no? No, A más 9, ¿no? O por favor, díctenme este resultado así, multiplicando esto y esto, dejando a 9 ya por separados. $3,262. 3262.5. 9 más A. Listo, ya tenemos la fuerza 1 en función a A y A está en función de H, la H que nos pide. O bien, de aquí podemos despejar. A va a ser igual a H menos H2 y H2 vale 5. H2, sí, 5. Entonces aquí decimos que la fuerza 1 va a ser igual a 3262.5, 9 más A, que es H menos 5. Y aquí decimos que la fuerza 1 es 3262.5, 4 más H, ¿no? Listo.
Ya tenemos la fuerza 1 en función de la H que nos pide. Ahora procedemos a hallar su punto de aplicación. El punto de aplicación sería desde aquí, desde el pelo de agua, desde el origen de nuestra coordenada hasta acá. Eso sería YP. Y YC va a ser hasta el centro de gravedad. Listo. Tenemos HC. Y como sabemos el ángulo ya por los cálculos anteriores, porque este ángulo se va a repetir acá, el ángulo valía 53.13, alfa va a valer 53.13. Podemos hacer relaciones de triángulos, ¿no? Sen de alfa va a ser igual al cateto opuesto HC sobre el cateto, no sobre la hipotenusa, que va a ser YC. Entonces acá tenemos YC, ¿cuánto va a valer? Es igual a HC sobre el seno de alfa. Entonces esto sería A más 9 sobre estos 9 seno de alfa. Eso sería YC. Si lo dejamos en esos valores. Ok, listo. Entonces ya. Podemos hallar YP. En la siguiente hoja. A ver. YP va a ser igual a YC más la inercia en XX sobre YC por el área. Esto es para el fluido 2, ¿no? Entonces YP va a ser igual a YC. Y YC hemos dicho que es A más 9, pero sin embargo lo podemos convertir ese A, que hemos dicho que vale H menos 5 más 9. De ahí sacamos que HC va a ser igual a H más 4. Entonces todo esto va a ser igual a H más 4. Directamente. H más 4 sobre el seno de alfa más la inercia en XX. Ya hemos hallado, ¿no? Para el anterior caso hemos hallado, sí, que es 500 pies. 500. YC va a ser igual a H más 4 sobre seno de alfa por el área que es 60. Simplificando esto, a ver, nos daría... Aquí hay algo que directamente podemos hallar esta distancia desde el centroide a su punto de aplicación. Para simplificarnos procedimiento y cálculo. Esa distancia simplemente va a ser YP menos YC. Y podemos hallar esa distancia como aquí. Entonces, aquí de ahí sacamos que YP menos YC, esa es la distancia que queremos hallar, ¿no? Va a ser igual a la inercia en XX sobre YC por A. Ahí nos simplificamos de todo esto. Y la ecuación se nos va a hacer más fácil. YP menos YC va a ser igual a 500 sobre H más 4 sobre sen de alfa.
Listo, tenemos esa distancia. Ahora, ya tenemos las fuerzas, ya tenemos su punto de aplicación y ya esto es todo. Eso es lo único que nos pide el ejercicio, nos pide que determinemos H, la cual la compuerta empieza a abrirse. Entonces simplemente hacemos momentos en B, porque dice que en B hay una bisagra. Eso puede moverse. Entonces, nuevamente voy aquí y voy a traer el gráfico para que podamos hacer el diagrama de momentos. Listo. Tenemos esta fuerza F2. Tenemos otra fuerza F1. Tenemos su centroide, que sabemos dónde está. Esto es F1. Y listo. Si hacemos sumatoria de momentos en B, como es una bisagra, tendría que darnos, para que se quede estático, tendría que darnos 0, ¿no? Pero sin embargo, si la altura h que vayamos a hallar en este caso aumenta o disminuye, en caso de que podemos decir que si aumenta h, la compuerta desde esta altura podría ya empezar a abrirse. Entonces le ponemos sumatoria de momentos en B igual a 0 para hallar h. A partir de acá, a este sentido lo vamos a poner positivo. La fuerza 2. La fuerza 2, a ver, va a ser momento positivo por su brazo, que va a ser la distancia desde su punto de aplicación hasta B. Sabemos que todo esto va a valer L medios y L medios es 5, ¿no? L vale 10, si no me equivoco. Sí, L vale 10. Entonces L medios va a ser 5. Sin embargo, hemos hallado esta distancia, que hemos dicho que es YP menos YC, esa distancia. Entonces, esta distancia le podemos decir B. La distancia B va a ser igual a 5, que es L medios, menos YP menos YC, esa distancia. Listo. Entonces la fuerza 1, o la fuerza 2, perdón, la fuerza 2 tiene ese brazo que es B, por B. Menos porque la fuerza F1 está haciendo momentos en sentido contrario a lo que nosotros nos hemos dicho, ¿no? Esto es física 2 ya. F1 por el brazo. En este caso lo podemos denominar, no sé, WXP, podría decirse. No, mejor no. Lo podrían confundir como presión. Lo denominemos D, por decir. D. Y D, al igual que B, va a ser igual a 5 menos YP menos YC. Pero esto va a ser de la fuerza 2 y esto es de la fuerza 1. De lo que hemos hallado. Listo, entonces acá reemplazamos los datos. Esto nos va a quedar igual a 5 menos YP menos YC. Nos ha salido todo este valor. Bueno, a ver. 500 H sobre 4. Acá. 500 sobre
H más 4 sobre seno. H más 4 sobre seno de alfa por 60, ¿no? Todo esto por 60. Todo esto vale YP menos YC del fluido 2. Listo, entonces lo dejamos ahí. O esto simplificando nos daría, ¿no? Esto simplificando, si lo meten en su calculadora y lo multiplican, hacen suma de fracciones, etcétera, etcétera, nos va a salir 6.7 sobre H más 4 más 5. Listo, haciendo esas simplificaciones ya tenemos cuánto vale B. Ahora, ¿cuánto vale D? Que es igual a 5 menos YP, pero esto es del fluido 2, ¿no? Ya lo hemos calculado como dato, tenemos como dato YP del fluido 1, a ver dónde está el fluido 1. Acá está. Lo voy a encerrar. 11.99. YP 11.99 menos YC y YC también hemos hallado. YC vale acá está 11.25. 11.25. Entonces, haciendo los cálculos, por favor, ¿alguien me puede dictar ese resultado? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, chicos? 4.26 pies. Listo, entonces volviendo a la sumatoria de momentos, esto va a ser igual a 0 porque no hay más fuerzas. Nos dan el peso de la compuerta. Acá también hay una fuerza. El peso de la compuerta actúa en el centroide de la compuerta, a partir de acá. Entonces aquí va a actuar W. Y W, ¿cuánto nos decía el ejercicio que valía? W vale 2.000 libras. 2.000 libras. Sí, 2.000. Listo, entonces, si hallamos el momento, va a ser negativo después respecto a lo que hemos puesto nosotros, entonces va a ser eso. Menos W por su distancia hacia B, que tiene que ser perpendicular a la fuerza W. En este caso va a ser D medios, ¿no? Acá. D medios. Y D vale, permítanme, 6. D medios va a ser 6 medios. Listo. Esto va a ser igual a 0 y ya. Aquí nos dice esta fuerza que ejerce este apoyo en A va a valer 0. Nos dice que lo despreciamos porque es demasiadamente pequeño. Entonces lo despreciamos y ya. Aquí ya tenemos nuestra ecuación. F2, ¿cuánto vale? A ver, F2. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tenemos? F2. $38.137.5. No es newtons, es libras. Perdón. Entonces ya tenemos F2 que vale 38.000. 38.000.
137.5 por B. Y B, no, perdón, ese es F1. F2 lo tenemos como fórmula. Me he equivocado en las notaciones aquí. F1, acá esto es F1. Y este F2, claro. F2, entonces si lo tenemos como dato, su distancia va a ser D, en todo caso, aquí me he equivocado. De F2, su distancia, su brazo va a ser D y de F1, D. Eso nada más, no varía mucho. F2 vale, hemos hallado un valor que es 38.137.5. Los signos Sauce, Dime. los signos, Los signos, claro. Este es negativo, la fuerza 1 positivo y ya. Y W es negativo también. Listo. Entonces, menos D hemos hallado que vale 4.26 más F1. F1 hemos hallado en fórmula. Sí. Que es 32.62.5, 4 más H. 32.62.5, 4 más H. Acá abajo le voy a hacer menos WP es igual a 2000 por 6 medios, que es 3, ¿no? Le voy a poner directo 3, que va a ser igual a 0. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una ecuación con una sola le faltó variable. anotar el rango de fuerza 1. El, el brazo, sí, exactamente B. Esto B lo voy a dejar como B porque es demasiado grande. Y ya es una ecuación. De aquí hallamos H, por favor. Aquí está el valor de B, ¿no? Por si acaso. 6.7 H sobre H más 4 más 5. En este caso, aquí, disculpen, esto no es. Eso nomás es, por favor. YP menos C, 6.7 H sobre 4, eso es lo que sale. Si lo hacen con calma esta parte, les va a salir esto exactamente, esto. ¿Cuánto vale, por favor, H? Es una ecuación, pueden meterlo en su calculadora. ¿Alguien? ¿Ya sacó? Bueno, de todos modos es una ecuación, una sola incógnita, y ya de ahí reemplazan H, que debería habernos salido, a ver, H debería habernos salido, acá lo voy a poner, pero ustedes lo van a hacer debido al tiempo. H debería habernos salido 7.658 pies, feet. Y ahí está el resultado. Ese es el H que nos pide. Si este H se incrementa completamente, se va a abrir la compuerta. ¿Alguna duda?
entonces ahí estaríamos terminando la clase, muchachos. Si no hay alguna duda, les aconsejo que resuelvan su práctica, si ya les ha dado el doctor, y estudien. ¿No les ha dado fecha para su parcial? ¿O ya les dio fecha? No, al final no se ha dado. Ya. Entonces todavía hay tiempo. Si no hay ninguna pregunta, entonces terminamos aquí. Buenas tardes, muchachos. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Oh, sí.